Muy buenas tardes a todos. El motivo de este video es para proceder a explicar qué es el verdadero arrepentimiento y cómo es el verdadero arrepentimiento que el Señor ha demandado a todos los hombres. Bueno, antes de proceder a explicar esto, es necesario saber que Dios existe, que Dios es verdadero y por lo tanto su palabra también lo es. Por ese motivo voy a proceder a hablar con su palabra. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es totalmente verdadera, y en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, sabiendo eso y dejando este punto claro, procedo a explicar cuál es el verdadero arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo a los 30 años de edad empezó su ministerio, Él dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero, ¿cómo o cuál es el arrepentimiento que Dios demanda aquí? El arrepentimiento que Dios demanda no es el arrepentimiento de los pecados. Cabe recalcar que arrepentimiento o arrepentirse es dolerse o dejar de hacer lo que antes hacías, porque es que genera un cambio. Claro, esa es la definición de arrepentimiento, pero el arrepentimiento bíblico no es nada externo, no se basa en lo externo de la persona, se basa en lo interno. El arrepentimiento que Jesucristo demanda a nuestro Señor y Salvador es metanoia. ¿Pero qué es metanoia? Aquí el significado es muy contraproducente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la mayoría de congregaciones. El arrepentimiento de los pecados no es metanoia. ¿Por qué no es arrepentimiento de los pecados? Como acabo de denunciar hace un momento, si decimos me arrepiento de todos mis pecados, no va a funcionar en nosotros. Porque al yo decir me arrepiento de mis pecados, voy a volver a pecar. Si se supone que arrepentimiento no es volver a hacer lo que antes hacía, entonces ¿por qué vuelvo a pecar? ¿Por qué? Entonces caemos en conclusión que no es arrepentimiento de los pecados porque no podemos dejar de pecar. En algún momento, aunque no queremos pecar, vamos a pecar. Un mal pensamiento, una mentirita blanca, o algún mal deseo, todo eso es pecado. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Romanos 14:23, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso lo dice. Y en Santiago 4:17 dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, ¿quién sabe hacer lo bueno y no lo hace? Muchos, todos, me incluyo. Bien, dejando esto en claro, metanoia. ¿Qué es metanoia? Metanoia es un cambio mental, un cambio interno de la forma en que tú te ves ante Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo me veo ante Dios? Te explico. Una persona ya ha pecado contra Dios. Dios mediante la ley demuestra su santidad, demuestra su sabiduría y juicios santos, pero a la vez la ley demuestra al hombre que está totalmente incapacitado para cumplirlos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que viene desde el primer hombre, Adán. Entonces, en Romanos 5:12 nos dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre fue Adán, por su desobediencia, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los 10 mandamientos dicen, no mentirás, pero si yo miento, soy yo mentiroso, y debo pagar una multa por este pecado. Pero ¿cómo se paga este pecado? Muy bien, en Romanos 6:23, en la palabra del Señor, lo dice claramente. Dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros tenemos que pagar esa multa con la muerte de nuestra alma. Ahora, el verdadero arrepentimiento que Dios demanda con la metanoia es que el hombre se reconozca moralmente corrompido ante Dios, que es un pecador y que no puede dejar de pecar. Ejemplo, si sembramos una mata de naranja, nos va a dar como fruto naranja. Si sembramos una mata de limón, nos va a dar limón. Una mata de naranja no puede dar limón y una mata de limón no puede dar naranja. Tiene que dar lo que da específicamente. Así nosotros somos pecadores y vamos a dar pecado. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, porque estamos sembrados en pecado.
Ahora, sabiendo esto, queda totalmente afirmado que estamos moralmente corrompidos y que no podemos dejar de pecar. Ahora, como sabemos que la paga del pecado es la muerte de nuestra alma, por eso es necesario el arrepentimiento, porque creer en el Evangelio demanda un arrepentimiento. Porque si tú no te arrepientes, si no te das cuenta que vas al infierno, ¿de qué sabrás que Dios te salvó? ¿De qué sabrás que Jesucristo te salvó? ¿Cómo valoraremos la cruz si no nos damos cuenta de dónde nos sacó Jesucristo? Entonces, la paga del pecado es muerte. Moralmente corrompidos, primer punto. Como la paga del pecado es la muerte y tú y yo hemos pecado, debemos pagar esa multa con la muerte. Debemos ir al infierno. Debemos ir allá. Debemos. No hay nada que nos puede evitar no pagar este pecado mientras no nos veamos así. Entonces, moralmente corrompidos, ya judiciados, condenados totalmente al infierno porque hemos pecado. Y tercero, estamos muertos espiritualmente. Ok, en Mateo 22:32 dijo el Señor Jesucristo que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, pero de vivos espirituales, no de muertos espirituales. Cuando una persona discierne y está totalmente consciente entre su mano derecha y su mano izquierda, puede darse cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. En ese momento solamente Dios puede saber cuándo se rompe esa línea de inocencia en el niño. A nuestro parecer, no nos acordamos cuándo fue nuestro primer pecado. Nadie se puede acordar. Pero sabemos que pecamos. Y cuando cometemos ese pecado en que discernimos lo bueno de lo malo, en que tenemos la conciencia exacta para decir esto fue aquello o esto no fue aquello, morimos espiritualmente. Ahora, nosotros somos trinos. Dios, cuando nos creó, Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. En Génesis 1:27. Hagamos al hombre imagen y semejanza. No dice iguales, dice semejanza. Yo puedo decir, ese auto es igual al otro. No puedo decir eso, porque no son iguales. La marca es distinta, el modelo es distinto, pero puedo decir, son semejantes. Tienen focos, tienen llantas, tienen un motor, tienen un tanque de gasolina, bueno, etc. Semejantes. Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos trinos, somos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu muere cuando somos conscientes de nuestro primer pecado. Morimos espiritualmente y ya Dios deja de tener comunión con nosotros, o mejor dicho, nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios, porque Dios no escucha a muertos, Dios escucha a vivos espirituales. Se torna un poco difícil de entender, pero es así. Y si la palabra de Dios lo dice, y si sabemos que es verdadera y que es inspirada por Dios, pues debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estamos muertos espiritualmente, condenados al infierno, porque ya hemos pecado y debemos pagar esa multa. Y tercero, corrompidos moralmente. No podremos dejar de pecar. Hay que reconocerse así ante Dios, hay que humillarse ante Dios. Lo que pasa es que el hombre no quiere decir, yo soy malo, yo soy pecador, yo voy al infierno. El hombre no lo acepta. El Señor Jesucristo ha demandado arrepentimiento, metanoia. Reconócete que ante mí estás moralmente corrompido, que no puedes dejar de pecar, que necesitas nacer de nuevo, porque estás muerto espiritualmente y yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y reconócete que estás judicialmente condenado porque ya has pecado contra mí. Ahora, amigo, en Lucas 13, del 1 al 5, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento que demanda el Señor Jesucristo es metanoia. En Romanos 2:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, tu corazón no metanoia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. En Hechos 17, 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se metanoia. En Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos.
Metanoia. Amigo, no es el arrepentimiento de los pecados. Sabemos que arrepentimiento es cambiar, ya no volver a hacer. Pero si decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados y mañana volvemos a pecar, quiere decir que no hubo un arrepentimiento. Obviamente porque no podremos dejar de pecar. Y segundo, el arrepentimiento de los pecados es una obra que lo hace un salvado ya cuando peca ante Dios. Un muerto espiritualmente ni siquiera se da cuenta que está pecando. Ni siquiera se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Porque está muerto. Está muerto espiritualmente.